Hoy damos por terminado nuestro estudio de la fe y la tentación. Es la quinta parte y el estudio número 15. Hoy vamos a dar por terminada este estudio. Creo que ha sido demasiado nutritivo. Hemos entendido mucho y también es importante antes de iniciar con el estudio recordar que únicamente los hijos de Dios vamos a poder vencer la tentación, o si caemos en la tentación, tenemos la oportunidad de ir al arrepentimiento. Los que no son hijos de Dios, pues van a estar cayendo, pero esto pues Dios nos lo va a ir mostrando qué es lo que tienen que hacer. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice así la bendita palabra de nuestro Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Recordando un poco los estudios pasados, en especial el estudio anterior, vimos que el significado de la concupiscencia lo estuvimos leyendo, aprendimos cuál es el significado de la concupiscencia y también la importancia de la fe en medio de la tentación. Fueron dos puntos muy importantes que debemos de seguir recordando para que veamos que la concupiscencia no es únicamente sexual, sino también es todo lo que es el deseo de la carne o el deseo terrenal. Eso es la concupiscencia, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y la importancia de la fe en medio de la tentación es que la fe se va fortaleciendo día con día, vamos creciendo en fe, y esa fe es la que nos ayuda a no caer tan fácilmente en la tentación. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a analizar algunos puntos tanto para los hijos de Dios y también para los inconversos. Pero sin olvidar que hemos aprendido también que gracias a estos estudios ahora podemos ver también la firmeza y el valor que nos da la fe cuando viene la tentación, para no ceder o caer en ella. Ahora ya tenemos una firmeza, ya no tan fácilmente caemos en la tentación, siempre y cuando nuestra fe se esté fortaleciendo. Porque si no, pues en cualquier momento vamos a caer, vamos a seguir cayendo. Pero si nosotros aprendemos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos fortalezca, que maduremos en esa fe, pues ya no va a ser tan fácil ceder o caer en esa tentación, ¿sí? Lo vemos como con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, y el ejemplo de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, pues lo vemos en el monte, ¿verdad? Cuando fue llevado por el Espíritu por esos 40 días a ayunar y a orar, y vemos cómo el tentador estuvo ahí delante de nuestro Señor tratando de hacerlo caer, para pues que consiguiera él su propósito y ceder a la tentación. Mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos muestra que podemos vencer al tentador, podemos vencer esa tentación con esa fe que Dios nos da y con esa fortaleza, y no ser como Judas que se dio a la tentación fácilmente, cayó en ella y terminó traicionando al maestro. Así que nosotros podemos vencer a la tentación, y de esta manera también vamos a ir creciendo en fe para no caer como este Judas que cayó. Otro punto que tenemos que recordar y también que debemos puntualizar es que todos los hijos de Dios vamos a tener tentaciones. Nunca vamos a ser librados de que a ti ya no va a haber tentación alguna en toda tu vida. Todos vamos a tener tentaciones, todos vamos a tener pruebas también, y todos vamos a tener aflicciones. Pero también, hablando de la tentación, vamos a llegar, o más bien debemos llegar, a una madurez que nos ayude a cada vez que seamos seducidos por esas tentaciones, podamos vencerlas. ¿Cómo podemos saber que son tentaciones? Cuando nos guían hacia el mal,
nos llevan hacia el mal, hacia la obediencia, a la desobediencia a Dios. ¿Cuáles son los tipos de tentaciones que pueden llegar? Por medio del sexo, por medio de la comida, por medio de los juegos incluso, porque a veces nos vamos metiendo más en juegos, en juegos, en juegos. Vemos ahorita la tentación en los niños más que nada, como la tentación en los videojuegos, en esas computadoras, en que quieren y quieren y quieren y quieren más. Y pues nosotros como padres también tenemos que aprender a detener a nuestros hijos para evitar que caigan en esa tentación de los videojuegos o los juegos de mesa. También no son malos, pero el exceso sí es dañino porque muchas veces olvidamos lo principal que es a Dios antes y nos vamos siempre a otras cosas que no son agradables a Dios. Tener cuidado con el sexo, tener cuidado con la comida, incluso con el alcohol o el vino, las drogas, también la tentación a las mentiras. Ay, estoy habituado a mentir, mentir, mentir y sigo cayendo en esa tentación. A los robos, bueno, pues qué tanto es un robo pequeño, pues yo no lo hago, lo está haciendo mi hermano, mi tío, mi hijo, mi papá. Ay, pero soy partícipe y estoy cayendo en esa tentación, al poderío, a la soberbia. Esas son tentaciones también, mis hermanos. Quiero más fama, quiero más poder, aunque pisotee yo a los demás, al maltrato físico y verbal. También muchas veces, sin darnos cuenta, como estamos habituados al maltrato físico o verbal, caemos en la tentación fácilmente, ofendemos, lastimamos, hacemos daño. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser seducidos a ese tipo de tentaciones. Llámese como se llame la tentación en la que a veces nos seduce y caemos. ¿Cómo nos seduce? Porque nuestra concupiscencia, nuestra maldad, nuestro corazón ha estado habituado a eso. Por eso debemos de cambiar nuestra manera de vivir, de hablar y de ser. Y por esa razón, la vida del Hijo de Dios es corregir, aprender y madurar. Corregir, aprender y madurar. Corregir, aprender y madurar. De esta manera, si yo estoy corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, va a llegar un momento en que voy a cambiar de hábitos y de esta manera voy a poder dejar de hacer lo que yo estaba habituado a hacer. Corrigiendo, aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Aunque parezca bueno, a la luz de la palabra me muestra que no es bueno, entonces aprendo y de esa manera voy madurando. Entonces aprenderme esto, corregir, aprender y madurar. ¿Cómo voy a corregir y aprender y a madurar? Por medio de la disciplina. Si yo me disciplino en esto, voy a ir creciendo, voy a ir aprendiendo y por supuesto voy a ir madurando en la fe. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Recuerden que uno de los ataques más fuertes para nosotros los hijos de Dios es la tentación. La tentación a nuestra concupiscencia. Recordemos que Satanás siempre va a estar atacándonos, siempre va a estar buscando de una o de otra manera hacernos caer. Y quizá para el inconverso las tentaciones no tienen sentido. Quizá digan, ay, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es una maldad? ¿Qué tanto es un grito? ¿Qué tanto es una fornicación? ¿Qué tanto es un cigarrito? ¿Qué tanto? ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido las tentaciones. O a lo mejor se llegue a preocupar un poquito. Ay, hoy le fallé a mi esposa, pero bueno, pues mañana total le llevo una rosa, le llevo una flor, le llevo una canción, una serenata y ya con eso ya se acabó el problema. ¿Por qué? Porque las tentaciones en ellos no tiene tanto y tanta redarguir como en el caso de nosotros. ¿Por qué a nosotros es diferente a ellos? Porque nosotros sabemos que cuando caemos en la tentación, al que le estamos fallando es a Dios primeramente. Entonces es a donde viene el agobiarnos, el afligirnos y el ir al arrepentimiento. Por eso es necesario darnos cuenta que no va a ser lo mismo el inconverso que el Hijo de Dios. Porque ellos van a volverlo a hacer
¿Y por qué? Porque no tienen conciencia, no tienen el Espíritu de Dios, han aplastado a la conciencia, han acallado a la conciencia, tienen cauterizada la conciencia y pues por eso a ellos no les preocupa. Y te prometerán, no, te prometo que no lo voy a volver a hacer, y lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido la tentación o el haber caído en alguna tentación. Pero para el Hijo de Dios, caer en la tentación es causa o debe de ser causa o debería de ser causa de dolor, sufrimiento, dolor, sufrimiento, dolor y sufrimiento. Y si de verdad eres hijo de Dios, nunca puede faltar, después del dolor y el sufrimiento, el arrepentimiento. Si tú fuiste tentado y caíste y no sentiste dolor, no sentiste sufrimiento y mucho menos te vas al arrepentimiento, déjame decirte que probablemente no eres hijo de Dios. Porque al Hijo de Dios le duele haber pecado. Amén. Al Hijo de Dios sufre por haber pecado y el Hijo de Dios va a buscar inmediatamente resarcir con el Padre por medio del arrepentimiento y después el arrepentimiento también delante de la persona a la que le hiciste daño. Si tú no tienes esas tres cosas, déjame decirte que algo anda mal en tu cristianismo. Probablemente te estés engañando y no eres cristiano. Otro punto que tenemos que seguir aprendiendo, acuérdense que ahorita ya estamos en el final, entonces ya ahorita ya estamos aprendiendo o reafirmando lo que ya vimos en los estudios anteriores. Algo que debemos aprender es que para el Hijo de Dios, el vencer la tentación debe de ser una causa de gozo. ¿Sí? Y también es parte de lo que se espera de cada hijo de Dios. O sea, yo no estoy esperando que un hijo de Dios va a caer en la tentación, sino cada hijo de Dios debemos esperar que venza la tentación. ¿Sí? Porque si no, entonces ese hijo de Dios no está madurando, ese hijo de Dios no está haciendo lo correcto, ese hijo de Dios está fallando en lo primordial. Entonces, el Hijo de Dios debe de tener un gozo cada vez que vence la tentación. Sentirse tranquilo, sentirse con gozo, darle gracias y la gloria a Dios porque he vencido la tentación por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No por medio de mí, ¿sí? Siguiente cosa que también debemos aprender es que las tentaciones nos hacen crecer en fe. Pero eso no quiere decir que siempre saldremos victoriosos o que nunca vamos a caer, ¿sí? Una cosa es que estamos creciendo en fe, una cosa es que hemos aprendido a decirle no a la tentación, pero no quiere decir que nunca más vamos a caer. Vamos a caer en tentaciones, vamos a caer y vamos a ser seducidos por el enemigo, pero lo más importante es que sienta yo dolor, que sienta sufrimiento y que vaya yo al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vaya yo cada vez más madurando y de esta manera difícilmente caiga yo en las tentaciones. Eso debe de ser un motivo de gozo para ustedes, mis hermanos, cuando vencen una tentación. Espero y ya lo hayan probado, ya lo hayan saboreado, que digan, el día de hoy salí victorioso. El día de hoy no caí en esa tentación. El enemigo se puso aquí y me dijo, mira, aquí está la tentación, mira, cae en ella y tú pudiste salir victorioso. Y eso de verdad, mis hermanos, debe de ser motivo de gozo para cada uno de nosotros. Porque, vuelvo a repetir, recordemos que va a haber veces en que vamos a caer en ellas. ¿Y por qué vamos a caer en ellas? Porque el enemigo no duerme y siempre está buscando una y otra manera de hacernos caer. Él va al día, él está al día, él se está actualizando día con día. Él ahora ya no trabaja con bulbos, ahora trabaja con software. Así que él trabaja rapidísimo y apenas estás diciendo, ay, hoy no caí en la tentación y pum, ya llegó la otra tentación. O sea, inmediatamente caen las tentaciones una tras otra. Así que nosotros debemos de aprender a defendernos por medio de la fe, por medio de la madurez,
por medio del Espíritu Santo y no depender de nosotros. Si nosotros creemos que podemos vencer la tentación, estamos totalmente equivocados. Yo no puedo y debe de ser lo mismo contigo, Señor, yo no puedo vencer la tentación. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que Él nos trata de hacer caer y nosotros ahora ya conocemos más, sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas también ayudan para bien. ¿Cómo, pastor? ¿Las tentaciones nos ayudan para bien? Bueno, a lo mejor el saber que usted ya nos salvó, ya nos perdonó, eso sí nos ayuda para bien. No, mis hermanos. Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mis hermanos, cuando dice todas, ahí también incluimos la palabra tentación. Aún las tentaciones nos ayudan para bien. ¿Cómo? Porque nos están haciendo madurar. Así que podemos decir que estas tentaciones que nos llegan nos confirman que somos sus hijos, los hijos de Dios, cuando no caemos. Y eso es bueno. Eso es bueno saber que Dios me está ayudando a no caer en la tentación. Espero y yo casi siempre les digo, hagan un recuento de cuándo iniciaron, cómo caían una y otra vez y otra vez y otra vez en las tentaciones y ahora como que cada vez vas viviendo diferente, vas cayendo menos en las tentaciones. Bueno, eso espero, ¿verdad? Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, que ya no caigan en tantas y tantas tentaciones. El versículo que acabo de decir de todas las cosas ayudan para bien es Romanos 8:28, mis hermanos. ¿Sí? Las cosas nos ayudan para bien, ¿cómo? De esta manera, que nos afirman en la cruz cuando llegan a nosotros. Entre más tentaciones haya, más dependientes de la cruz debemos de ser. No confiar en nosotros, irnos despojando de nosotros mismos, ir menguando nosotros y Cristo va creciendo más en nosotros. De esta manera nos ayuda para bien las tentaciones, para ver nuestra fragilidad, pero también para ver el poder de Dios. Y es como vamos amando más al Señor. Yo no sé cuántas veces has caído en tentaciones y dices, uy, pero ¿por qué caí? Señor, ayúdame, ya no quiero caer en este odio, en este rencor, en esta manera de hablar, en este deseo insano. Y empiezas a trabajar y trabajar y trabajar con el Señor y el Señor te va fortaleciendo. Entonces, las tentaciones nos ayudan a afirmarnos en la cruz cuando llegan a nosotros. También nos ayudan a crecer en fe cuando ya no somos vencidos tan fácilmente y si llegamos a caer, sabemos que no seremos derrotados, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Romanos 8:31. Dios está peleando por nosotros, Dios está luchando las peleas por nosotros, pero no nos vamos a dejar así de que, ay Dios, hay pelea por mí, ¿no? No, tenemos que pelear nosotros la batalla sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso guerrero. También, para que no vayamos a confundir que, ay, entonces es buena la tentación, ojalá y siga yo siendo tentado siempre, debemos que entender que el buen propósito de la tentación es porque quizá llegue cuando estamos más vulnerables y de esta manera también nosotros aprendamos a irnos rápidamente a la cruz en lugar de enojarnos con Dios o echarle la culpa a alguien. Tenemos esa mala costumbre. ¿Sí? Viene la tentación, caemos en la tentación y decimos, fue tu culpa. Por tu culpa yo me enojé, por tu culpa yo grité, por la culpa de esa mujer yo la volteé a ver, por la culpa de ese hombre yo me perdí y me olvidé del marido, no, es que me ofrecieron un buen negocio, era malo, pero me lo ofrecieron y pues caí, por culpa de ese que vino. No, mis hermanos, tenemos que aprender a dejar de echarle la culpa a alguien o a Dios. Aprendamos a
a ver lo que sucedió conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué caí en esa tentación? ¿Sí? Así que si ponemos atención a los beneficios, entenderemos el buen propósito. Y el buen propósito es crecer, crecer y crecer. Tenemos que aprender a crecer. ¿Crecer duele? Claro que sí. ¿Crecer es difícil? Sí, mis hermanos, pero podemos llegar a crecer. No ser vencidos por el mal, no ser vencidos por la tentación, sino por el bien debemos de avanzar y crecer. Algo que también no vemos, mis hermanos, así a simple vista, es lo que no vemos son los beneficios de la tentación. Puedes poner de subtítulo, los beneficios que no veo acerca de la tentación, o los beneficios de la tentación que no veo. Y esos beneficios que quizá no veas a simple vista, es que gracias a la tentación, vas a decir, crezco en fe. Sí, creces en fe, yo lo sé. Pero también gracias a la tentación, resalta nuestra fragilidad. Gracias a la tentación me doy cuenta cuán impotente soy, cuán frágil soy, cuán pecador soy. ¿Sí se acuerdan de Pablo que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque la tentación viene y dices, ¿y ahora cómo salgo? Ahora, ¿cómo le hago para librarme de esta tentación? Y es muy importante que resalte nuestra fragilidad, que no resalte nuestra soberbia y nuestro orgullo. Yo voy a poder, que vengan todas las tentaciones que sean. No, el beneficio es que resalta nuestra fragilidad fácilmente, pero muchas veces no nos damos cuenta que el que nos está protegiendo no es mi yo, sino más bien Dios nos está protegiendo de nosotros mismos. Gracias a la fragilidad que tenemos y nos damos cuenta, Dios nos protege de nosotros mismos. Si Dios no nos protegiera de nosotros mismos, esa fragilidad, en lugar de fragilidad, se convertiría en orgullo y soberbia. ¿Sí? Por eso esos beneficios son buenos para los hijos de Dios. Porque para el inconverso dice, yo puedo, a mí no me va a pasar lo mismo, yo no soy igual que tú, yo puedo salir adelante, yo no necesito a tu Dios para vencer esto, vencer aquello. Mas sin embargo nosotros nos damos cuenta cuán frágiles somos y cuánto necesitamos al Señor. Entonces las tentaciones tienen un beneficio, porque si no tuviéramos tentaciones o si las venciéramos fácilmente, ¿qué es lo que llegaría a nosotros? Egoísmo, soberbia y altivez. Estaríamos bien soberbios, bien altivos, bien egoístas. Yo puedo, yo no necesito de nadie. Y de pronto Dios me dice, eres un pobre y cuitado. Y tú necesitas de mí. Arrepiéntete y ve a mí para pedir ayuda en medio de esta tentación. Si nosotros no aprendemos esto, mis hermanos, a ver nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios, vamos a llegar a ser igualitos que Satanás y todos sus seguidores. ¿Qué fue lo que sucedió con Satanás? Él decía, dice la palabra de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 13 al 15. Mis hermanos, si nosotros nos sentimos poderosos y creemos que podemos vencer la tentación, cuidado, porque podemos llegar a ser como Satanás y sus seguidores, que ellos creen que con un pisotón van a vencer al diablo. Ellos creen que pueden mandar al espíritu y decirle aquí y ahora. No, mis hermanos, nosotros no somos nadie. Necesitamos de nuestro Dios para poder vencer las tentaciones. Ese es un beneficio. Cuando volteamos y nos damos cuenta, yo no puedo, Señor, te necesito, y vamos a la cruz y le pedimos a Él.
También otra cosa que nos ayuda a esto de saber los beneficios de la tentación es que aprendemos a que Dios nos cuida de toda arrogancia y nos cuida para crecer en fe y en confianza en Dios. Esto es importante que nunca se nos olvide. Dios a través de las tentaciones nos está cuidando de toda arrogancia, de que no nos sintamos arrogantes, y también Él nos ayuda a crecer en fe y en confianza en Él. Que nunca se nos olvide eso, mis hermanos. Todo tipo de tentación la debemos llevar a la cruz. Señor, yo no puedo ser solo, te necesito a ti. Así que las tentaciones son para ayudarnos a crecer y para probar también nuestra fe y nuestra madurez. Yo no sé si te habías dado cuenta de eso, pero cada vez que hay una prueba, que hay una tentación, Dios está viendo tu fe y tu madurez. Tu fe y tu madurez. Porque no es que Dios tiente a alguien, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, pero Dios permite que Satanás venga y nos tiente para que crezcamos en fe y maduremos. Recordemos que la palabra dice que los justos vivimos por fe y no por lo que vemos. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y vemos que el mar está embravecido y en lugar de ver la mano de Cristo, vemos el mar. Entonces, las tentaciones nos van a ayudar a ver a Cristo en lugar de ver el mar embravecido. También debemos recordar que cada uno de nosotros estamos en proceso de perfección. Estamos en un proceso y las tentaciones nos ayudan a bien. Pablo dijo también, examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense, o no se conocen entre ustedes que Jesucristo está en ustedes, o a menos que estén reprobados. Mas espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que nosotros seamos débiles y que ustedes estén fuertes, y aún seguimos orando por la perfección de ustedes. Pablo siempre estuvo intercediendo por el pueblo. Pablo siempre estuvo intercediendo por la iglesia porque quería que llegaran a esa perfección, que crecieran en esa madurez, que no se quedaran en que, pues Pablo es maduro. Bueno, pues Pablo es maduro, pero yo no. No, que veamos más adelante de que si Pablo es maduro, yo también puedo ser maduro. De que el pastor es maduro, yo también puedo ser maduro. De que el hermano que ya tiene 10 años ya es maduro, pues yo puedo ser maduro. Que busquemos la perfección, que busquemos la madurez, que no nos quedemos en que ellos sí pueden y yo no. No, mis hermanos, todos necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y esto es caminar a la perfección, caminar a la madurez, no quedarnos como esos niños que tienen necesidad de la leche espiritual. Bien, mis hermanos, creo que esto nos está ayudando a puntualizar cada palabra y cada estudio acerca de la tentación. También tenemos que aprender que la tentación es para hacernos caer, y el no caer en la tentación es motivo de gozo y no de altivez. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Hacernos caer. Ese es el propósito. O sea, Satanás no llega y dice, voy a tentarlo con esto para que no caiga. No, Satanás está llegando con la tentación para que tú caigas, para que caigas en ella, en esa tentación. Entonces, el no caer en la tentación, dice la palabra de Dios en el estudio que tenemos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no caemos en la tentación y la soportamos, debe de ser motivo de gozo
y no motivo de altivez. Bienaventurado, alegre, feliz, gozoso el varón que no cae en la tentación. Así que debe de ser motivo de gozo, porque la tentación también recuerden que no viene de Dios. Ya lo hemos estado diciendo muchas veces. Otra cosa que también tenemos que aprender es ya a dejar de estarle echando la culpa a los demás. Es importante que dejemos de ser la serpiente, la mujer o Adán, porque siempre estamos buscando un culpable. Por tu culpa caí en la tentación, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva y con la serpiente? Dice en Génesis 3:12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí, del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Si se dan cuenta, cada uno tuvo a un responsable, pero ninguno dijo, yo pequé. Yo fui el responsable. Adán le echó la culpa a la mujer y a Dios. ¿Para qué me das una mujer? Y luego esta mujer que me hizo caer en la tentación. Y luego la mujer, no, yo no fui la culpable fue la serpiente. Entonces dejemos de estarle echando la culpa al marido, al hijo, a la televisión, al internet, a lo que sea. Dejemos de estarle echando la culpa a todo eso y reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra concupiscencia y nuestro pecado que también va delante de nosotros. Porque en realidad los tres fueron responsables. Los tres fueron responsables y cada uno recibió su justo pago. Tanto Adán como Eva y la serpiente recibieron su justo pago. Así que aunque tú le eches la culpa a alguien, vas a recibir tu pago. ¿Sí? No importa a quién le eches la culpa. Vas a sentir ¿qué? Dolor, sufrimiento, remordimiento, tristeza, y vas a tener que ir arrepentido, Señor, si es cierto, contra ti he pecado. Contra el cielo y contra ti he pecado. Ya dejemos, no, es que ustedes me sacan de quicio y por ustedes grito y por... No es cierto. Es tu pecadote que traes y caíste en la tentación. Así que dejemos de hacerlo porque con frecuencia el hombre culpa a Dios por el resultado de sus propias decisiones. El hombre siempre está culpando a Dios. Si Dios fuera bueno, no permitiría el aborto. Si Dios fuera bueno, no habría tanta maldad. Si Dios fuera bueno, yo no sería como soy. Y siempre le echamos la culpa a alguien, a la esposa, a los hijos y a Dios. ¿Y por qué? Porque no quieren ver que realmente cada uno de nosotros somos responsables de todo. Aún somos responsables de cómo está el mundo. Si nosotros fuéramos de verdad honestos, veríamos que por causa de nosotros, nuestros hijos andan en la cárcel, en la droga, en el alcohol. ¿Por causa de quién? Del Padre. Pero hemos dejado todo de lado, y al rato, ¿por qué me salió así mi hijo? ¿Por qué me salió así mi hija? ¿Por qué? Pues porque fue obra de nuestras manos. No fue Dios, no fue nadie más. Y más si somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque los del mundo, bueno, le van a seguir echando la culpa a todos. Pero nosotros los hijos de Dios ya no podemos estarle echando la culpa a nadie. Aprendamos a caminar con firmeza, con seguridad y que el sí, sí y que el no, no sea parte de nosotros. ¿Sí? Debemos de acabar con los pretextos, de acabar con todo y dejar de echarle la culpa a Dios. Algo también que hemos aprendido es que Dios no tienta a nadie, como les decía yo, pero sí permite que el tentador trate con nuestra concupiscencia. Hay dos versículos, mis hermanos, en la Biblia que pareciera, o más bien hay dos historias, en una de ellas pareciera que Dios es el que tentó a David. Pero ya después en otro libro, que es Crónicas, nos muestra que Dios permitió que Satanás tentara a David. Y esto está hablándose acerca del censo. No sé si se acuerdan que David censó al pueblo para que... ¿Por qué lo censó?
Porque podríamos decir, bueno, pues si no es malo censar, aquí nos censan cada 6 años o cada X tiempo, y pues eso no es malo. No, recordemos que David supuestamente él confiaba en Dios. Entonces, censar a los guerreros de David era desconfiar del poder de Dios. Y por eso Dios se enojó cuando David censó a sus guerreros. Entonces, nada más les voy a dar las citas, segunda de Samuel 24:1 y primera de Crónicas 21:1. En esos dos versículos, ustedes van a encontrar segunda de Samuel 24:1 y primera de Crónicas 21:1. Van a darse cuenta que en el primero parece que Dios fue el que tentó a David. Pero en el segundo, primera de Crónicas 21:1, nos damos cuenta cómo Dios fue el que permitió que Satanás incitara o tentara a David. Vamos a dejarlo eso, no lo voy a ir a ese versículo para poder terminar este estudio el día de hoy. Así que, puntualizar, Dios permite que seamos tentados con el pecado, pero Dios no es responsable. Y van a decir, entonces el responsable es el diablo. Tampoco es el responsable el diablo. Porque si no, entonces ya tenemos a quien echarle la culpa, ¿verdad? Sí. Y sería bien fácil. Bueno, Dios no tienta a nadie, no le voy a echar la culpa a Dios, pero ay, ese diablo es un diablo y me hace caer, ¿verdad? Sería bien fácil decirle, no, tú diablo eres el responsable de que yo caiga, porque eres muy diablo. No, mis hermanos, nosotros somos los responsables de caer en la tentación. Ya dejemos de voltear alrededor. Sí, a lo mejor tu mamá es la peor madre, tu esposo es el peor esposo, tu esposa es la peor esposa, tus hijos son los peores hijos, pero el cristiano soy yo. Y Dios está tratando conmigo. Y Dios me dice, tú tienes que vencer la tentación con el bien. No puedo, Señor. Ven a la cruz. Ven a mí. Búscame a mí. Ya deja de estarle echando la culpa. Ay, que la hermanita, que el hermanito, que el tío, que el papá, que el abuelito, que mi esposo, que mi esposa. No, ya dejemos eso. Cuando aprendamos a responsabilizarnos de nuestro pecado, mis hermanos, vamos a caminar más tranquilos, en madurez, vamos a crecer en fe y vamos a ir más tiempo a la cruz. Porque vamos a ver que somos impotentes. ¿Cuántas veces, haz un recuento, cuántas veces le has echado la culpa a tercera persona? Como el coyote, ¿verdad? Siempre, o casi siempre. Es que yo estaba bien, pero tú me hiciste caer. Es que yo estaba bien, pero me dijiste esto. Me dijiste aquello, me hiciste esto, me llegó esto, y siempre vamos a estar buscando a alguien, siempre a terceros. Dejemos de echarle la culpa a terceros y asumamos nuestra responsabilidad. Dice la palabra de Dios que cada uno es tentado conforme a su propia, ¿qué? Concupiscencia. Así que cada uno es tentado conforme a tu propia concupiscencia. ¿Qué significa? Que cada uno va a ser tentado de diferente manera. A lo mejor tú vas a ser tentado con la comida, pero yo voy a ser tentado con el alcohol. Y dices, ay no, a mí el alcohol ni me gusta. A mí no me tienta el alcohol. No, pero ¿qué tal el sexo? ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal el internet? ¿Qué tal los videojuegos? ¿Qué tal esto? O sea, cada uno vamos a ser tentados de diferente manera, aún de las modas. Ay, yo quiero este zapato, yo quiero esta ropa, yo quiero esto. O sea, vamos a ser tentados conforme a nuestra concupiscencia. Y cada uno tiene diferente concupiscencia. Cada uno tiene diferente deseo desbordado. Cada uno tiene un pecado más arraigado que otro. Entonces, no podemos decir, ay, hermana, pues eso es bien fácil dejarlo, ¿sí? Y tú ya dejaste esto. Bueno, eso es diferente, porque así nos justificamos, ¿verdad? No, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, y no son esas luchas de las que ustedes creen,
sino esas luchas que tenemos en contra del pecado, ¿sí? Y de verdad tenemos esas luchas encarnizadas de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, o para que no se oiga tan fuerte, de acuerdo a nuestras propias debilidades. ¿Sí? Ahí es que soy débil, la carne es débil. ¿Y por qué es cada vez diferente? Porque cada uno tiene una naturaleza diferente en cuestión de moralidad. ¿Sí? Porque a lo mejor para mí moralmente no es tan malo o puedo vencer fácilmente el cigarro. ¿Y por qué puedes vencer el cigarro? ¿Por qué no caes en la tentación del cigarro? Porque nunca fumé. Pero ¿qué tal en el sexo, en la avaricia, en las modas, en los videojuegos? O sea, ¿cuál es tu concupiscencia? Ahora, no quiere decir que estamos atados al pasado, mis hermanos, porque Dios te puede quitar, desarraigar tu pecado totalmente, y aunque pase el fumador, ya no caigo en la tentación. Aunque pase la mujer que era tu pecado más grande, ya no caes en la tentación. Aunque caiga, mira, la moda y que esto, que aquello, ya no caes tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios puede desarraigar, sacar de la raíz cualquier pecado. Y ya no vas a ser vencido. Y de esta manera tú le das la gloria y la honra a Dios. Señor, gracias, porque ahora lo que antes era mi debilidad, ahora ya no hay ningún problema. De verdad, mis hermanos, eso es para darle la gloria a Dios. Todos tenemos nuestras propias debilidades y Satanás va a seguir atacándonos por ahí, pero también Dios es poderoso para quitar esa debilidad, y aunque Satanás venga, ya no voy a caer. Pero no va a descansar Satanás, va a buscar otra y otra y otra. Ya no puedo con su pasado. No, pues ahora voy a luchar contra su presente. Ahorita no tiene trabajo. Voy a ir darle un trabajo donde pueda hacerse a un lado en las cosas de Dios. O sea, Satanás siempre va a estar buscando una manera de hacerte caer. Así que no creas que ya saliste bien librado. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás pruebas. En el mundo tendrás tentaciones. Bien, mis hermanos, continuamos. Todos nuestros deseos se encuentran dentro de nosotros. Ninguna concupiscencia viene del exterior. Del exterior viene la tentación, pero la concupiscencia viene de adentro. O sea, no le echemos la culpa a lo exterior, sino veamos cómo estamos por dentro y pidamos al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos lave por medio de su palabra, por medio del lavamiento de la palabra. Dios nos va purificando, nos va limpiando, así como si fuera yo ¿cómo se llama? Un tinaco donde está purificándose el agua y se está lavando. Así somos nosotros. Dios está lavando día con día por medio de la palabra nuestro ser, y estamos creciendo y caminando en fortaleza y en madurez. Así que el problema está aquí dentro de nosotros, en nuestro corazón. Recuerden que nuestro corazón, ¿qué es? Perverso y engañoso. ¿Quién lo conoce? Dios lo conoce. Así que dentro de nosotros está el problema, y por esa vieja naturaleza caída que tenemos, por lo cual es que debemos de estar en esa lucha continua. Pero mis pecados ya fueron lanzados al fondo de la mar, sí, pero seguimos con esta carne. Y a lo mejor ya esta carne ya no se deja vencer por lo de tu pasado, pero seguimos en esta carne y seguimos teniendo concupiscencia, seguimos teniendo pecado, y por eso necesitamos una lucha que continua, pelear. Día con día vamos de victoria en victoria. Amén. Bien, siguiente. El hombre puede ser tentado. La tentación está colocada en el anzuelo. Si muerdes el anzuelo y te rindes, el adicto o la persona va a llegar más bien a ser un adicto a un vicio o a un pecado que lo irá destruyendo hasta la muerte. Así es.
el anzuelo siempre va a estar ahí. El anzuelo tiene una carnada. Satanás es experto en carnadas. Satanás sabe que si tú no caes con esta, te va a poner otra y te va a poner otra. El anzuelo siempre está ahí. Cada vez que vas caminando, el anzuelo está ahí. Y vas caminando y encuentras ese anzuelo con esa carnada y dices, no, esa ya no me gusta. Y dice Satanás, pero aquí hay otra. Y aquí hay otra. Y mis hermanos, no podemos caer en esas carnadas, en esos anzuelos, porque si caemos, podemos llegar a convertirnos nuevamente en adictos al pecado, al vicio, y eso nos puede llevar a la muerte. Y bueno, yo quiero aclarar algo aquí. Los puede llevar a la muerte. ¿Se dieron cuenta la diferencia? No, primero dije nos puede, pero corrijo, borro y digo no, los puede llevar a la muerte, porque al Hijo de Dios ya no va a llevarlo a la muerte. Así es, amén. Quizá el pecado te lleve a la muerte literal, pero a la muerte espiritual ya no. Gloria a Dios. Ya no. Quizá a lo mejor por querer sentirte mejor o más sabio que Dios, digas, bueno, pues ¿qué más da un pequeño resbaloncito o pecado? Eso te puede ocasionar la muerte literal, mi hermano, pero la espiritual ya no. Así que ya para terminar, vamos al versículo 14 y 15 de Santiago capítulo 1. Amén. Dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Si ustedes se dieron cuenta, son 3 versículos pequeños, pero en estos versículos encontramos varias palabras que nos previenen. Palabras que muchas veces no vemos que son focos rojos. Y sí, se las voy a citar una a una. Tentación, concupiscencia, atracción, seducción, concepción, nacimiento, pecado, consumación y muerte. Estas palabras están ahí escondidas en estos versículos. Se las vuelvo a repetir. Tentación, concupiscencia, atracción, seducción, concepción, nacimiento, pecado, consumación y muerte. Quizá no van en el orden que las estoy dando, pero esas palabras están dentro de estos versículos y por eso el apóstol Santiago dice, mis hermanos amados, no se equivoquen, no se equivoquen. Todo esto es lo que puede sucederles y esos son focos rojos, mis hermanos, que debemos de poner mucha atención en esos focos que acaban de salir en este momento en esos versículos. Tentación, concupiscencia, atracción, seducción, concepción, nacimiento, pecado, consumación y muerte. Así que mis hermanos, amados míos, no se equivoquen, la prevención está desde que llega la tentación. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago, mis hermanos, durante todo el capítulo 1, desde que inicia? Está tratando de prevenir a sus hermanos en la fe. Está tratando de decirles, cuidado, porque vienen cosas peores si ustedes no están prevenidos. Siempre tienen que prevenirse. ¿De qué nos vamos a prevenir, hermano Santiago? De la tentación, de la concupiscencia, de la atracción, de la seducción, de la concepción, del nacimiento, del pecado, de la consumación y por supuesto de la muerte. ¿Y por qué es necesario que pongamos atención en estos focos rojos, mis hermanos? Porque Satanás sabe por dónde llegar a tu vida y siempre estará preparado para una nueva tentación para que caigas. ¿Sí? Por esta causa, por causa más bien de tu concupiscencia o tu pasión.
Concupiscencia, recuerden que también es una pasión, un deseo desordenado, un deseo a algo que se ve agradable. Algo que se ve agradable. Entonces, por causa de tu concupiscencia o pasión, el tentador no descansará porque él sabe que tienes debilidades y siempre buscará atraerte por medio de esas debilidades. Bien, ya pasamos, mis hermanos, la tentación. Ya vencimos la concupiscencia, pero ahora llega la atracción. Una atracción fatal. Una atracción que siempre va a ir acompañada de alguien más. Dice aquí, la atracción viene acompañada de seducción. Es un dúo dinámico, mis hermanos, pero es un dúo totalmente destructor. La atracción siempre va a venir acompañada de seducción. Dice en el libro de Proverbios, mirando por la ventana de mi casa, vi entre los simples a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle e iba caminando por la casa de ella, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Proverbios 7, del 6 al 10. ¿Qué estamos viendo en esta historia de Proverbios, mis hermanos? Estamos viendo ya no la tentación y la concupiscencia, sino estamos viendo la atracción y la seducción. El muchacho iba, pero era un muchacho simple, o sea, un muchacho muy quitado de la pena, un muchacho seguro de él mismo. Y sabía que en esa casa vivía una mujer que podía seducirlo, pero iba caminando él por la casa de ella, no hacia la casa de ella. Iba caminando. Entonces viene la atracción y la atracción viene acompañada ¿de qué? De seducción. Y él, por ser tan simple, en lugar de decir no, cayó en esa atracción y en esa seducción. Mis hermanos, la atracción y la seducción siempre serán utilizadas por Satanás para que al final caigan todos aquellos faltos de entendimiento. Todos aquellos faltos de entendimiento van a caer porque creen en su propia prudencia, confían en su propia prudencia. A mí no me va a pasar, yo no voy a caer, y cuando te das cuenta, por falta de entendimiento, por ser un falto de entendimiento, puedes llegar a caer. Así que, mis hermanos, esto no quiere decir que siempre van a ser motivos sexuales los que te atraen o te seducen. La atracción y la seducción puede ser en la comida, en las modas, en el bla, 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 todo lo que acabo de decir anteriormente. O sea, la atracción y la seducción, en el caso de los que comemos mucho, puede ser un buen pan, un buen platillo de comida, o puede ser un vestido que, ay, yo quiero ese vestido, pero cuesta miles de pesos, no me importa, ay, yo quiero ese perfume, pero con eso te sirve para una semana de comida, no me importa, voy a caer. O sea, la tentación ya la pasamos, la concupiscencia, hoy estoy peleando, pero viene Satanás y dice, te voy a seducir con esta atracción. ¿No has visto el fruto? Es agradable, es jugoso, es rico y vas a adquirir sabiduría. O sea, a lo mejor Eva había pasado 20,000 veces, pero después viene ¿qué? La atracción y la seducción. Algo que te atrae, algo que te detiene y te empieza a seducir. Te empieza a seducir eso que traes aquí dentro de tu corazón, pero como Dios estaba contigo y Dios siempre te ayuda y siempre te fortalece, llega el momento en que dices, yo puedo solo. Hoy Dios te quedas en la casa, voy a salir solo porque ya puedo. Y por falta de entendimiento, esa atracción te seduce. Recuerden, no siempre es lo sexual. Puede ser una simple golosina, puede ser una emoción. Pueden ser cualquier pecado, mis hermanos. Desde el más pequeño hasta el más grande puede ser un pecado. Pero, después de la tentación viene la concupiscencia, luego la atracción
y viene la seducción, pero después viene algo más terrible, mis hermanos. Viene algo más terrible y no es la muerte, ¿eh? Es la consumación, la concepción y el nacimiento. Te atraen, voy a hablarlo en términos sexuales para que sea un poco más fácil, pero recuerden que no es siempre lo sexual, ¿sí? Vamos a ver, porque lo está mostrando, si ustedes se dan cuenta, el hermano Santiago está hablando sexualmente, porque está hablando de concepción y nacimiento. Entonces aquí vamos a ver que sigue la consumación, la concepción y el nacimiento, ¿sí? Vamos a ver, ya te atrajo, ya te sedujo y de pronto caes. ¿Qué es la consumación? El acto sexual, el tener una relación con una persona. Y después de tener la relación, la consumación, ¿qué es lo que sale? Estoy embarazada. Salí con embarazo. Es la concepción. Y después, pues ya nació el bebé. Es lo mismo en el pecado, llámese el pecado que sea. Te seduce, lo llevas a cabo, te comes esa golosina, te compras ese vestido, te compras esa botella y te la tomas. Y es la concepción. Compras, haces y terminas borracho, terminas en la relación, terminas con el remordimiento, terminas con el dolor, terminas con el sufrimiento y dices, ¿ahora qué hago con este bebé en brazos? ¿Ahora qué hago con esto que compré y me fui a la ruina? ¿Ahora qué hago con estos gritos que di? ¿Ahora cómo voy a resarcir el daño que le hice a los demás? Que terminas con hacer algo que tú no querías. Eso es el nacimiento, mis hermanos. Terminas con las manos llenas del pecado que tú no querías llevar a cabo. ¿Y ahora cómo le hago con este bebé? Ahora cómo le hago con este pecado? Ahora cómo le hago con todo esto que hice? Si bien me lo decía Dios, no lo hagas. Huye de la tentación, no cometas el pecado, no te emborraches, no compres esto, no grites, no aquello, y de pronto ya lo hice. Y hay dos opciones, o te arrepientes y vas a la cruz, o dices, pues ya lo hice, ya no me importa, pues ya eché a perder todo, ya no hay problema, ¿no? Pues ya pasó. Y quizá podrás vencer las 4 primeras pruebas, mis hermanos. Tentación, concupiscencia, atracción y seducción. Pero en caso de que no logres pasar esas luces preventivas, lo que continúa definitivamente no tiene un final feliz. La tentación, cuando es consumada, nunca va a tener un final feliz. Seas cristiano o no seas cristiano, la consumación de la tentación nunca va a tener un final feliz. Porque de ahí, de todo esto de la tentación, van a ser el pecado consumado y por lógica la muerte. ¿Cómo te sientes cuando caes en el pecado? Cuando te resbalas en el pecado, cuando te hundes en el pecado, te sientes morir, te sientes mal. Y tristemente para el inconverso, la muerte espiritual, terriblemente para ellos. No hay ya más salida. No hay salida. Tenemos de verdad que darle gracias a Dios, mis hermanos, de que nosotros tenemos una gran ventaja. Que si caemos, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Ellos ya no tienen esperanza. La única esperanza que tienen es el arrepentimiento. Es ir y entregarle su vida a Cristo y decirle, Señor, he pecado, pero necesito de ti. Mas, sin embargo, nosotros tenemos una gran ventaja, mis hermanos, que nosotros podemos ir a los pies de Cristo
ir a la cruz. Y sabemos que el Señor, que tenemos un abogado para con Dios. Gracias, mi Dios. Y Él puede decir, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo ya lo pagué en la cruz. Gracias, mi Yo ya Dios. pagué. Amén. Pero eso que no nos dé un exceso de confianza, mis Así es. hermanos. Por eso es que Santiago les dijo, mis hermanos, no se equivoquen. Hermanitos, no se equivoquen, por favor. Miren, la tentación pasa esto, y al final es muerte. Por eso Santiago al final les dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. Santiago ha estado previniendo a sus oyentes, entre esos tú y yo, para que no nos equivoquemos. Gracias, Señor. De verdad demos gracias a Dios que utilizó al hermano Santiago, al apóstol Santiago, para prevenirnos a todos nosotros. Bendito eres Dios. Esta tentación, mis hermanos, la podemos vencer, pero siempre y cuando vayamos a la cruz. Así es. No podemos solos, mis hermanos. Así que Él nos está previniendo. ¿Para qué? Para que no caigamos. O sea, el propósito es no caer en la tentación. No digamos, ay, pues me voy a dejar atraer tantito. Me voy a dejar seducir tantito. Cuidado, mis hermanos. Porque podemos llegar a concebir y a tener un pecado en nuestras manos, del cual después ya no vamos a saber cómo salir de él. No caigamos. Tenemos que aprender a no caer, aprender a no dar lugar al diablo con las tentaciones y por supuesto también para que tengamos victorias por medio de Cristo Jesús. Esto que nos está previniendo Santiago, ese es el propósito, tener una victoria y no tener una derrota, no caer derrotados, porque los que han engendrado muerte son los falsos, los apóstatas, los inconversos, los que nunca nacieron de nuevo, pero en nosotros no está eso, mis hermanos. Nosotros podemos vencer la tentación. Así que nosotros debemos darle gracias a nuestro Creador, que aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros y nos guardó de no caer en los lazos de Satanás. De verdad, mis hermanos, por eso es que la palabra de Dios dice, por esta causa doblo mi rodilla, me inclino hacia Él y le digo, le exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré su nombre eternamente y para siempre. Cada día le bendeciré y alabaré su nombre eternamente y para siempre, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. De verdad, mis hermanos, demos gracias a Dios porque Él nos previene de todo antes de caer. Démosle gracias a Dios porque Él siempre nos va a cuidar, nos va a proteger como la gallina a sus polluelos. Salmo 145 del 1 en adelante. De verdad, mis hermanos, Dios es bueno y bueno en gran manera porque nos va previniendo día con día, y de verdad, mis hermanos, mi anhelo es que el día de hoy Dios, por medio de estos 5 estudios de la tentación, ahora podemos estar fortalecidos, podemos madurar y ahora también sabemos a dónde dirigirnos cuando vengan esas tentaciones. Démosle gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a orar.